A Maduro le tocó repartir el poder para poder mantenerse. Hay mucha gente con mucho poder, cosa que en Chávez no existía. Chávez era él y mandaba. Bienvenidos a esta conversación que vamos a tener con la ex canciller María Ángela Holguín. Doctor Holguín, gracias por acompañarnos hoy. No, Alejandro, muchas gracias por esta invitación. La idea es girar la conversación alrededor de su libro, La Venezuela que yo viví. En el libro creo que uno de los aspectos centrales es el tema de la salida que usted ve para el proceso y la crisis compleja que tiene el país, ¿no? Y allí usted apuesta al tema del diálogo. Mi primera pregunta sería, viendo lo ocurrido ahorita en México y viendo cómo se han desempeñado las últimas reuniones allá, ¿sigue pensando que el tema es el diálogo, que la solución es dialogada en Venezuela? Alejandro, es que lo que yo veo, es que yo no veo otra salida, digamos. El diálogo lo veo como una única salida porque no veo una salida militar, no veo una salida, digamos, de una revuelta social. Yo creo que la gente hoy en día en Venezuela está muy enfocada en el día a día, en pasar su día a día. Yo creo que el gobierno de Venezuela es un gobierno militar y eso lo veo mucho más difícil de que simplemente con una revuelta social, con que la gente salga a la calle y tumben al presidente. Estamos enfrente a un nuevo impasse en un nuevo diálogo, como es el caso de las conversaciones en México, que vamos a ver cómo se desarrolla, pero creo que por ahora sí va a mantener un paréntesis grande en la posibilidad de un diálogo. ¿Qué tiene que pasar para que el gobierno venezolano, el régimen allá, pueda negociar en serio, pueda de verdad ceder cosas? Bueno, yo creo que efectivamente las sanciones económicas sí es algo que los atormenta. Sobre todo las sanciones a personas, pero yo creería que efectivamente, no creo que vayan a anticipar elecciones sin lugar a dudas, pero sí creo que ese diálogo con un manejo de las sanciones puede llegar a que hayan unas elecciones con presencia internacional, con observación internacional y con que cualquiera que quiera ser candidato pues, dentro de su partido lo pueda hacer. ¿Por qué es tan difícil por qué piensa usted con su experiencia enorme, que es tan difícil poder meter ese tema precisamente de la elección presidencial en la agenda? Imagino que en este principio estarán en otro tipo de temas antes de llegar a ese, pues porque si tocaran desde ya el tema electoral quiere decir que la van a anticipar o... Digamos que la situación es muy compleja porque yo también siento que se ha ido como estabilizando la situación. Normalizando. Digamos, normalizando en la baja, ¿no? O sea, no es que el país esté mucho mejor, pero creo que la crisis profunda económica que tuvieron de abastecimiento y de angustia de la gente, pues por medicamentos, por la salud, eso se ha ido bajando. Eso hace más difícil la situación. Usted en el libro habla del proceso Dominicana. Usted lo califica como una especie de oportunidad perdida, porque en aquel momento Julio Borges no firmó el acuerdo que quería imponer prácticamente el gobierno. ¿Por qué considera que eso fue una oportunidad perdida si en ese acuerdo no había garantías para una elección justa? Eso fue en enero del 2018, las elecciones eran en mayo del 2018, o sea, la elección presidencial estaba a 4 o 5 meses. El texto sí tenía un acompañamiento de Naciones Unidas y un acompañamiento de los países que estaban sentados ahí. ¿Qué pasaba? Que era una realidad. Pues que Capriles estaba inhabilitado, que López estaba en la embajada en España y los candidatos eran otros. Pero las elecciones eran ahí, o sea, hubieran podido jugársela por esas elecciones. Eso fue como yo lo viví en su momento. Había también un tema de partidos inhabilitados
Sí, que era el caso de Primero Justicia y el caso de Voluntad Popular, digamos, de partidos más que de partidos de personas, porque era Enrique Capriles y... Claro, pero además creo que los partidos tenían una condición de ilegalidad ya para ese momento y esa era una de las cosas que también se pedía. Se pedía, recuerdo, también el tema de los venezolanos en el exterior que pudieran votar. Yo diría que fue la oportunidad más cercana a hacer unas elecciones en donde hubiera observación y donde paralelamente hubieran podido participar candidatos de la oposición. No necesariamente pues Enrique Capriles y Leopoldo López, pero otros candidatos de la oposición sí. Allí, bueno, el CNE estaba estaba la señora Lucena, hoy ministra, no sé si vio que la nombraron, ahora es la nueva ministra de Educación Universitaria. En lo de República Dominicana estaba el cambio de 2 del CNE que serían de la oposición. Solo que la señora, recuerdo que dijeron que era inamovible, la señora Lucena, pero es así. Si tuviera que hacer, doctor Holguín, una comparación entre el proceso de Dominicana y ¿cuál ve más fortalecido o cuál ve mejor ensamblado y dónde ve mejor a la oposición, si ahorita o en 2017? Yo creo que en el 2017 la oposición llegaba con un plan B a esa negociación que era muy fuerte y era el gobierno de Trump. Y la posibilidad de que hubiera una intervención militar, que usted y yo sabemos que mucha gente se la ha jugado por eso. Entonces, digamos que si no pasaba nada en Dominicana, estaba ese plan B. Y yo creo que ellos llegaron así. Yo creo que en ese momento de Dominicana el gobierno estaba mucho más débil que lo que está hoy. ¿No? Por eso yo digo, por eso es que siento que fue una oportunidad perdida, porque ahora siento un gobierno en donde está, no sé si la palabra sea fortalecido, pero económicamente está más tranquilo. Ha salido mucha gente de Venezuela, tienen muchas remesas, pero sobre todo América Latina se ha descompuesto mucho, cosa que no pasaba en el 17. Hoy en día hay tantos países en la región que están pasando por momentos complicados y difíciles que eso pasó. Y los mismos Estados Unidos, cuando uno ve lo que está pasando, pues lo que pasó con Afganistán, es un gobierno que está también con su foco en otra parte. En el libro usted habla de que Alex Saab, en esa famosa reunión del 2012, fue un aparecido allí y bueno, de alguna manera una sorpresa, ¿no? Pero ¿cómo fue que apareció años después? ¿Qué información tiene de cómo llegó allí? ¿Por qué pudo estar a ese nivel? Por la empresa tal que firma con el gobierno de Venezuela, el señor Alex Saab, o sea, ese no estaba en la delegación, nunca lo vimos en las reuniones, la delegación fue la que llegó con el presidente en un avión, ellos firman unos contratos con unas personas privadas colombianas y resuelven que sea en el marco de esa reunión, pero cuando se sienta, el presidente Santos me pregunta, pues ahí muy pasito, que quién es, y le digo, no tengo la menor idea, no sé. Y ya, ahí pasa. Yo después, y lo cuento en el libro, en el 2014, estamos en una reunión en Puerto Ayacucho y Maduro plantea un tema de las estaciones de servicio. Usted sabe pues que el tema de la gasolina, entonces dice, no, ya creo que hemos estudiado y vamos a abrir unas estaciones de servicio del lado venezolano solo para clientes colombianos. Y ya ahí al presidente le han contado de Alex Saab, le han contado gente que le ha llevado información sobre los CLAPS, que estaba ahí. Esa fue la información que salió para Estados Unidos, esa información que el presidente Santos le entrega a Estados Unidos de lo de Alex Saab. Y cuando salimos de ahí me dice, yo creo que el colombiano que mencionan debe ser este señor. Entonces eso no vamos a hacer, olvidémonos de esta historia de las estaciones de servicio. Y así fue. ¿Qué consecuencias cree usted que traiga la extradición de este señor tanto para Venezuela como para Colombia? Sí. No, yo creo que tiene mucha información y creo que va a hablar. Yo sí que estoy convencida que pues va a contar cómo fueron las cosas, cómo montó las compañías, quiénes eran los socios, quién le daba las instrucciones, su relación con muchos colombianos. Fíjese que en el libro se hace referencia a unos políticos que se beneficiaron del tema Cadivi, y esto lo ato porque creo que puede que sean a lo mejor los mismos, ¿no? Yo pensaría que esta es una clara alusión a la ex senadora Piedad Córdoba y también al expresidente Samper,
que, se ha dicho, ayudaban a empresarios colombianos e intermediaban por ellos para que el gobierno venezolano les pagara deudas que le tenían. Yo le quería preguntar por este tema, si a usted le parece que esto juega fino, está hilado. Bueno, yo del expresidente Samper no le podría decir nada, no tengo información, nunca tuve conocimiento de nada puntual, no. En el otro caso, pues el libro de Gerardo Reyes es clarísimo y ella, pues la presencia de ella ya era permanente, ¿no? La cercanía era permanente. A mí me causó mucha curiosidad, por ejemplo, un día cuando nosotros logramos que hubiera un acuerdo para que Manuel Zelaya volviera a Honduras. Cuando se hace esa firma, que yo estoy en Honduras con el secretario general de la OEA, llega Maduro con Piedad Córdoba. Y me causó mucha curiosidad porque dije, bueno, esto es mucha más cercanía de la que uno cree, porque esto es un tema distinto, o sea, no es un tema de Colombia. Entonces sí, pues la cercanía era muy grande. ¿Qué diferencias hace entre el proceso de Chávez y lo que estamos viendo ahora con Maduro? Pues mire, yo creo que Chávez tenía mucho más manejo de su gente, digamos, tenía un partido más cohesionado, tenía pues a todo el que trabajaba para él, el que estaba con él, mucho más unido que lo que le tocó a Maduro. Yo siento que a Maduro le tocó repartir el poder para poder mantenerse. Hay mucha gente con mucho poder, cosa que en Chávez no existía. Chávez era él y mandaba, y todos estaban ahí, todos eran... Yo describo a Maduro como un muy buen soldado de Chávez. Él hacía lo que él decía. En Maduro siento que hay mucha gente, creo que es muy repartido, creo que él además hace todo pues por mostrarse así pues el fuerte y no lo es. Entonces creo que es mucho más difícil todo. ¿Llegó a imaginar que iba a ser el sucesor de Chávez? No. ¿Por qué cree que terminó siendo él y no otros? Diosdado Cabello, por ejemplo. Bueno, yo en el libro hago ahí una reflexión. Yo creo que el tema de los cubanos jugó un papel importante, en donde había mucha cercanía de Maduro con ellos, y Diosdado no. Pero también pienso que Chávez sintiera que necesitaba haber una interlocución más civil con el empresariado, en general, en la interlocución con los venezolanos, y no tan militar, y que de pronto a Maduro le podía ir mejor en ese sentido. En el libro usted habla de Delcy Rodríguez, y si bien es cierto, dice que considera que es una mujer inteligente, también considera que es una mujer sumamente intransigente. ¿Cómo la ve ella en ese ecosistema que rodea a Maduro? Pero ella es una batalladora, ella es luchadora por su causa. Me parece a mí que con mucho resentimiento, con mucha amargura, es lo que yo siempre la sentía a ella por su pasado, por su historia, intransigente en el sentido de que es lo que ella piensa y ahí no hay nada más. Bueno, a Maduro le ha servido porque es luchadora y pone su cara en todas partes, dando de la pelea, que es lo que necesita un régimen de esos, ¿no? ¿Qué balance hace de la relación o de la estrategia del presidente Duque hacia Venezuela? Pues mire, yo creo que esa decisión del presidente Duque de jugársela, de ese bloqueo diplomático, pues nos demostró que no sirve para nada. Lo que ha servido es que la frontera está completamente destruida en términos sociales, económicos, como nunca el contrabando, como nunca los grupos ilegales. Es una cosa que ha llevado a algo mucho peor en la situación de la frontera. Siento que los colombianos allá se quedaron sin un solo cónsul, sin una oficina a la que puedan recurrir, y eso también va en contra de todos, ¿no? Uno tiene la responsabilidad de sus ciudadanos en el exterior. ¿Qué cree, doctor Holguín, que debería ser el nuevo presidente, el que sea que gane,
con este tema de Maduro, de Venezuela y de la migración? Yo en eso que creo, que si hay un reconocimiento al gobierno de Maduro, no porque eso, yo creo que en eso en el país hay una claridad de que desde mayo del 2018 no se reconoció al gobierno de Maduro, entonces no es un tema de reconocimiento, pero sí es un tema de establecer algún tipo de comunicación para que haya un trabajo en la frontera, pero que hay que ocuparse de lo que está pasando y ocuparse de los colombianos allá, sin duda alguna. Última pregunta. ¿Volverá a la vida pública y política María Ángela Holguín? No creo. No, he estado muy tranquila y muy bien. Doctor Holguín, le agradezco profundamente que nos haya acompañado. Muchas gracias, Alejandro, a ustedes por la invitación. Y a ustedes, amigos, nos encontramos en una próxima conversación.